Wow, hablar de experiencias de vida importantes para mí, creo que la vida misma es una experiencia formidable y cuando tenemos la capacidad de poder dejarnos sorprender por cada cosa que te pasa en la vida, te das cuenta que todo es una experiencia. Hoy, estar aquí con ustedes, para mí es una experiencia única, inolvidable e irrepetible porque nunca había hecho esto de esta manera. Así que siempre estoy como muy atento a esas experiencias que aunque parezcan sencillas, sé que tienen mucho que dejarte en la vida. Yo me he dado la oportunidad de vivir cosas nuevas y distintas cada vez, de conocer gente completamente distinta a mí, de llegar a lugares que antes nunca conocía y creo que experiencias he tenido de todo tipo, desde las más espirituales hasta las más superficiales y todas algo me han dejado. Creo que una experiencia que siempre me gusta platicar es mi encuentro personal con Dios. Yo nunca he sido una persona religiosa como tal. De hecho, pues soy católico porque mi madre es católica y fue lo que aprendí yo en mi casa y en la escuela, después de haber estudiado 11 años en un colegio de sacerdotes. Pero yo siempre busqué un contacto directo con Dios, sentir a Dios en mi corazón, porque decía, sí, creo en Dios, pero lo veo como ese Dios cósmico que creó todo el mundo y que un día se fue y que ahí está tratando de poner un poco de orden en todo el caos que tenemos. Y creo que el haber buscado y el haber pedido durante tanto tiempo en mi oración constante el tener un contacto directo con Dios, pues un día me lo regalaron. Eso pasó exactamente el 31 de diciembre de 1992, estando yo en Guatemala, una tarde, tipo 5 de la tarde, cuando yo ya sabía que venía a México, que ya estaba contratado, bueno, más bien, que yo ya estaba aceptado para estudiar en la escuela de Televisa, y de repente una tarde me metí yo en mi cuarto a tomar una pequeña siesta ese 31 de diciembre, y me doy cuenta de que yo no estaba realmente preparado en todos los sentidos para la enorme experiencia que representaba dejar mi país, mi comodidad, mi familia, mi madre, mi seguridad y venirme a un país completamente distinto donde no conocía a nadie a hacer algo que yo nunca había hecho. Ese día, dentro de mi llanto y mi desesperación, yo sentí algo que para mí es la prueba fehaciente de que Dios estaba en mi vida, y es que en un momento determinado que me puse yo a llorar, hecho bolita en mi cuarto, totalmente de rodillas y desesperado, esperando que de repente algo pasara y ese momento acabara. Yo literalmente lo que sentí fue un abrazo que realmente me hizo quedarme totalmente inmóvil, con las lágrimas en los ojos, sintiendo realmente el calor de unos brazos que cubrían mi cuerpo. Yo no les puedo explicar qué fue lo que pasó. En ese momento yo no abrí los ojos, no hice nada más que permitirme sentir lo que estaba sintiendo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo sabes tú que eso es Dios? Igual fue otra cosa o fue una sugestión o algo así. La única manera que yo tengo para tener la certeza de que tuve un encuentro personal con Dios es porque en ese momento yo sentí una paz y una certeza de que todo iba a estar bien, que hoy me hace tener la seguridad de que yo tuve ese encuentro personal con Dios. Porque aparte esa paz y esa tranquilidad y esa certeza no se me ha quitado hasta el día de hoy. Después de ese momento vinieron experiencias muy duras, como empezar mis primeros meses en México con muy poco dinero, con muy poca experiencia, con muy pocos contactos, y darme cuenta que cada experiencia en el momento y en el día a día era para mí algo que me emocionaba, que me retaba, que me hacía extremadamente feliz y que me hacía sentirme vivo, le dio sentido a todo lo que había pasado anteriormente. Por eso yo creo que cuando yo tengo temor en mi vida, miedo o incertidumbre, es porque algo bueno viene. Yo siempre he pensado que las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido precedidas
por una sensación de un profundo temor, insatisfacción, incomodidad que me empujan a mí, como creo que nos empujan a todos, a buscar cosas nuevas y a lanzarte al vacío, sea lo que sea. Creo que lo que me llevó a estar en donde estoy ahora, creo que fue principalmente mis sueños. Si de algo yo me puedo jactar es que soy un soñador empedernido. Y creo que el soñar es una capacidad que todos traemos desde que somos niños. Tú visualiza a unos niños jugando, ve los libres que son. Si va a jugar a que es un conductor de autos o un piloto de carreras, el niño se mete y se clava en su papel y hace las caras y los sonidos y ves cómo su cuerpo reacciona al 100% a lo que está jugando o a lo que está soñando. Si una niña sueña que es una bailarina, tú la ves con el porte, con la postura y con la expresión en su cara. Yo creo que los niños son el mejor ejemplo de que es una capacidad, la de soñar, que nosotros traíamos de manera innata. ¿Qué sucede cuando crecemos y empezamos a percibir toda esa información que nos llega por parte de nuestros padres, tíos, abuelos, vecinos, tutores, maestros, que empiezan a limitarte, que empiezan a llenarte de complejos, de temores, de nos, que te hacen decir, pero es que yo quisiera, no, es que yo, no, hacen que tu capacidad de soñar se vaya mermando. Para mí, creo que lo que más me ha funcionado en la vida es que tengo un niño interior muy grande, que sigue jugando, que se sigue divirtiendo, pero sobre todo que sigue soñando. Al día de hoy, yo creo que cuando de repente me doy cuenta que ya no sueño tanto como antes, hago un alto en el camino y vuelvo a recordar a ese niño que un día soñó con ser cantante, que un día soñó con ganarse un Oscar, que un día soñó con bailar en un gran escenario. Y retomo ese niño interior y lo echo a andar otra vez para que siga soñando. En pocas palabras, para mí, los sueños son como esa vela que impulsa mi barco y es lo que me ha permitido llegar a donde estoy. Fíjate que a veces me pongo a pensar que algo pasó conmigo de manera, creo que extraordinaria, cuando te das cuenta que somos tan pocos los guatemaltecos que hemos logrado destacar en otros países. Y si me voy al tema de la televisión, de la actuación, de la conducción, pues prácticamente me siento solitario porque son muy pocos los nombres y te podría decirlos con los dedos de una sola mano los que hemos logrado triunfar en el extranjero. Eso creo que no hace de mí una persona extraordinaria porque tenga aptitudes extraordinarias, porque sé y estoy consciente de que hay mucha gente más guapa, más talentosa, con mejores condiciones o mejores atributos a su favor que yo. Yo creo que lo que marcó la diferencia en mi vida es que desde pequeño yo siempre soñé en grande. Cuando yo veía un programa de televisión y veía a un conductor exitoso haciendo cosas impresionantes o a un gran comediante, yo decía, yo quiero ser como él. Y mientras hay una persona que lo pueda conseguir, yo creo que yo lo puedo conseguir. Siempre me gustó ver en los demás un modelo a seguir, ya sea un conductor, un cantante, un bailarín. Y nunca me negué a la posibilidad de que yo pudiera ser así. Por ejemplo, cuando yo tenía unos 7, 8 años, yo no podía dejar de ver la entrega de los premios Oscar. Y a esa edad ni siquiera había visto las películas. A la mayoría de artistas no los conocía, pero había una magia en ese lugar, en ese escenario, que yo me veía estando ahí. ¿Qué pasaba? Cuando terminaba la entrega de los Óscares, yo me iba a mi cuarto, me iba con mi mejor amigo, que era mi espejo, agarraba cualquier cosa que tuviera ahí, un cepillo o un frasco de algo, y recuerdo que yo frente al espejo ensayaba mi discurso de agradecimiento para cuando yo recibiera mi Óscar. Eso me pasaba todos los años y siempre lo hacía desde que yo recuerdo, yo tenía unos 7 u 8 años. ¿A qué voy con eso?
que para mí ese tipo de cosas, luego de parecerme inalcanzable o imposible, era algo que yo veía que posiblemente algún día lo iba a conseguir. ¿Cómo? No tenía la menor idea, pero lo tenía ya casi metido en mi ADN. Sí, es cierto, no me he ganado un Oscar, todavía. A lo que me refiero es de que esos sueños, por grandes que sean, son los que te impulsan a conseguir otros más pequeños y te llevan a alcanzar lo que toda la vida quisiste alcanzar. Ese niño raro y extraño que siempre soñó con cosas distintas fue el que me permitió el día de hoy estar haciendo lo que hago y que me vaya bien. Fue el que me permitió un día dejar Guatemala y empezar de nuevo en un país completamente distinto. Fue el que me permitió un día dejar México e irme a conquistar un mercado totalmente distinto en Miami. El día de hoy, la manera en que yo vuelvo a recargar fuerzas para seguir conectado con ese niño interior, con ese soñador empedernido, es recordar quién soy, de dónde vengo, pero sobre todo recordar mis primeros sueños, donde yo me visualizaba cuando fuera grande. Porque es cierto, la vida da muchas vueltas, el mundo luego te desgasta y puede ser muy factible que se te olvide de dónde estaban tus sueños, a qué era lo que tú le apuntabas. Hoy he tenido momentos de profundos desiertos, de profundos momentos en que me estanco, en que siento que las cosas no avanzan y vuelvo a recurrir a ese momento, vuelvo a recurrir a esos primeros sueños, a esos primeros propósitos que yo tenía y cuando los recuerdo y los visualizo una y otra vez, vuelvo nuevamente a levantarme. Obviamente creo mucho en la preparación. El día de hoy tenemos a la mano tanto material, tantos ejemplos, tantas personas que nos inspiran a seguir adelante como lo que hoy estás tú viendo en estos videos. Hoy creo que tenemos más que nunca la facilidad de poder conocer historias de superación que te hacen pensar que tú también puedes conseguirlo. Así que cuando de repente se me olvida cuáles son mis sueños y cuál era ese Héctor de antaño que siempre conseguía lo que quería, hoy solamente me meto a la internet, busco un ejemplo, un video, una historia de alguien que haya conseguido aquello que yo buscaba para poder seguir los mismos pasos y recordar lo que yo siempre quise ser. Para los que no saben, hace muchos años en la Ciudad de México yo fui secuestrado, fui privado de mi libertad durante 34 horas y sí, fue una de las experiencias, si no la más fuerte o la más triste o la que más me tocó a nivel negativo, sí fue algo que de alguna forma me marcó. Y me marcó no de la manera en que mucha gente pensaría que me haya convertido en una persona temerosa, una persona con esa paranoia y ese delirio de persecución que posiblemente a muchos les toca. No, todo lo contrario. Para mí mi secuestro fue una experiencia, número uno, totalmente espiritual. Fue donde volví a sentir la presencia de Dios totalmente pegado a mí, pegado a mi vida. Fue una experiencia donde me di cuenta de la fe que yo tenía. Fue una experiencia que me permitió conocerme a mí mismo, darme cuenta del material del que yo estaba hecho. Y también fue una experiencia que me permitió aprender a conocer y aceptar a la humanidad tal como es. Creo que es algo de lo cual no hablo mucho porque realmente lo tengo muy superado, pero de lo cual aprendí muchísimo. Yo no vivo con miedo después del secuestro. De hecho, yo no vivo con miedo prácticamente a nada. Me volví una persona más precavida después del secuestro. Me volví una persona que obviamente pues tomaba ciertas precauciones para evitar estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pero afortunadamente no se apoderó de mí una paranoia de que eso me volviera a pasar. Y aún así estoy consciente de que pues a cualquiera nos puede pasar tarde o temprano, pero no, afortunadamente yo logré vencer ese miedo. ¿Y por qué vencí ese miedo? Yo creo que por una principal razón. Después de que yo fui secuestrado y liberado, yo en lo que me concentré, en lo que yo más le pedí a Dios que me permitiera vivir, era una verdadera liberación de ese sentimiento
de rencor, de impotencia, de debilidad que yo viví durante las 34 horas de mi secuestro. Y lo más importante es que yo entendí desde el primer momento que la única forma en que yo iba a poder salir de eso y dejarlo atrás era perdonando. Yo por eso creo profundamente en el perdón, y no hablo del perdón desde un punto de vista religioso o espiritual. Hablo del perdón normal, cotidiano, que a fin de cuentas es una capacidad que todos tenemos, pero que tenemos que decidir desarrollar. Y yo en ese momento desarrollé una capacidad de perdón hacia mis secuestradores, porque yo no quería vivir con el miedo, con el rencor y con la paranoia de lo que me había pasado. Y creo que el haber perdonado en cuestión de 2 o 3 meses posiblemente a mis secuestradores fue lo que me permitió hasta el día de hoy vivir totalmente en paz y hacerle una vuelta a la hoja y dejar eso como un capítulo en el pasado. La forma en que yo aprendí a vivir después de una experiencia como esta fue por eso, fue por el aprender a perdonar en ese momento. Y ojo, el perdón yo no creo que sea una decisión de un momento a otro, es un proceso. Es un proceso que a veces puede durar meses o puede durar años, pero que tú decides hacer. Yo creo que lo que me ayudó a mí fue que inmediatamente traté como de colocarme en los zapatos de mis secuestradores y entender que a fin de cuentas no son personas malas, son personas equivocadas que por estar equivocadas hacen cosas terribles como secuestrar o incluso matar a un ser humano. Pero me pongo a pensar yo que si yo hubiera tenido la vida que ellos tuvieron, la infancia que ellos tuvieron, los padres que ellos tuvieron, posiblemente yo estaría haciendo exactamente lo mismo. Yo creo profundamente en que el ser humano por naturaleza es amor, es bondad, es generosidad, pero es la vida la que nos transforma en otra clase de seres humanos que no somos. Yo, independientemente de que no justifiqué nunca el actuar de mis secuestradores, yo los perdoné y los perdoné profundamente y fue lo que me permitió vivir tranquilo y en paz después de esa terrible experiencia. Pensar en dejar México después de mi secuestro no fue ninguna opción. Es más, ni siquiera pensé en dejar mi casa. Cuando el agente antisecuestros que nos asesoró después de esta terrible experiencia, yo le pregunté y le dije, oye, ¿es necesario que me cambie de casa o cambie de chapas en las puertas o celular? ¿Qué es lo que hago? Y me dijo, mira Héctor, si quieres, cambia tu número telefónico de casa y es todo lo que va a pasar. Porque no creo que quieran volver a saber de ti, porque como secuestrado eres un terrible fiasco. Eres un fracaso. Estos pobres no pudieron ganar nada conmigo. Entonces yo le creí. Yo confié en Dios, confié en un experto como él y dije, pues va, así lo hice y solamente cambié las chapas de mi casa, cambié mi número telefónico fijo y nada más. Seguí viviendo en el mismo lugar por los siguientes 5 o 6 años y nada más, no hice ningún cambio, así que si no cambié de casa, menos iba a pensar en cambiar de país. Creo que mantenerse optimista a pesar de los problemas y de los obstáculos es algo que se me da de manera natural, porque cuando yo platico con otras personas al respecto, pues no para todos es tan sencillo, no es tan fácil. Y yo creo simplemente en una cosa. Si tú eres consciente de que la única persona que piensa en tu cabeza eres tú, decide pensar pensamientos que te convengan. Decide pensar pensamientos que te hagan más productivo, más feliz, más realizado. Yo hace muchos años entrené mi mente para pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la opción de pensar en todo lo negativo o en todo lo positivo. Algunas personas me tachan de ser demasiado optimista y posiblemente así sea. Muchos dicen, es que yo no es que sea negativo, soy realista, pero creo que la realidad tú la creas, tú la decides, tú le das forma. Yo decido todos los días crear una realidad que me convenga, que me haga feliz,
que me relaje, que me permita desarrollar todas mis capacidades y conseguir todos mis sueños. Es una capacidad que tengo yo, pero es una capacidad que tenemos todos. Desafortunadamente, por alguna razón, nos entrenan o aprendemos a pensar inmediatamente en lo negativo y no en lo positivo. Y es algo que hacemos de manera totalmente orgánica. Yo me pongo un freno, hago un análisis de por qué me pasó lo que me pasó, y creo que lo más importante es que me hago las preguntas correctas. Cuando algo como lo de mi secuestro o como cuando terminaron mi contrato en Telemundo en Miami hace algún tiempo, yo nunca pregunto ¿por qué a mí? Me pregunto ¿para qué a mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que superar por esto? ¿O a dónde me va a llevar la vida? ¿A una nueva experiencia? ¿A una nueva oportunidad? Y yo creo que en la calidad de las preguntas que te hagas vas a encontrar una calidad de respuestas y una calidad de decisiones. Yo creo que en ese sentido he aprendido a ser de manera natural completamente resiliente. Cuando algo me sucede en la vida, por negativo que sea, nunca me victimizo, ni me pongo a llorar, ni digo ¿por qué a mí si soy tan bueno y por qué? No, simplemente es una experiencia que no puedo evitar, es algo que ya pasó, que tengo que aprender de esto. Y se los juro, siempre que me planteo este tipo de preguntas, llegan respuestas. Respuestas que, número uno, me dan paz porque le dan un sentido a lo que me está pasando. Y número dos, hacen de mí una mejor persona.